Bienvenidos a Conquista Imperio, América Hispánica. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero compartiros una experiencia que me acercó de forma muy directa a la historia que vamos a tratar. Hace poco tuve la oportunidad de visitar la nao Trinidad, una réplica navegante de la nave capitana que formó parte de la expedición de Magallanes y Elcano. Subir a bordo, recorrer sus cubiertas y contemplar de cerca sus dimensiones y detalles fue una experiencia fascinante. Te permite imaginar con una claridad asombrosa lo que significaba embarcarse en una travesía así en el siglo XVI. Este tipo de iniciativas son posibles gracias a entidades dedicadas a la divulgación del patrimonio marítimo. En el caso de la nao Trinidad, es promovida a través de naotrinidad.org, mientras que la célebre nao Victoria, la única nave que completó la primera vuelta al mundo, está gestionada por la Fundación Nao Victoria, que impulsa proyectos culturales e históricos vinculados a la navegación de época. Ambas iniciativas comparten un mismo espíritu: acercarnos la historia no solo a través de los libros o relatos, sino con experiencias vivas que podemos ver, tocar y recorrer. Si tenéis ocasión de visitar alguna de estas embarcaciones cuando atraquen cerca de vuestra ciudad, no lo dudéis. Es una manera única y emocionante de sumergirse en la historia. Y ahora sí, vamos con el episodio. En el episodio anterior fuimos testigos del avance paciente, casi desesperado, de la flota de Magallanes hacia el confín del mundo. Zarparon 5 naves desde Sevilla, pero solo 4 lograron adentrarse en el estrecho, y tan solo 3 saldrían al otro lado. Navegaron por un laberinto de fiordos, montañas nevadas y corrientes salvajes. Al final, tras semanas de incertidumbre entre la niebla y el hielo, la expedición alcanzó el océano que tanto tiempo habían buscado, el Mar del Sur, ahora rebautizado como el Pacífico. Pero si el nombre sugería calma, la realidad que les aguardaba sería bien distinta. Hoy comenzamos la segunda parte de esta travesía, una etapa marcada por el hambre, la enfermedad, la desorientación y la muerte. Durante 3 meses los barcos se internarán en un océano inmenso, inabarcable, sin hallar tierra firme, sin mapa fiable, sin auxilio alguno. Lo que debió haber sido un tránsito hacia las Islas de las Especias se convirtió en una lucha por la supervivencia. El escorbuto inflará encías y cobrará vidas. Las raciones se reducirán a cueros hervidos, serrín y ratas. La esperanza, tan viva al abandonar el estrecho, comenzará a resquebrajarse con cada amanecer sin costa a la vista. Pero aún en medio del sufrimiento, la voluntad de seguir avanzando no se quebró. En este episodio seguiremos a Magallanes en su travesía por el mayor océano del planeta. Descubriremos cómo la flota logró llegar a las Islas Marianas y más adelante a Filipinas, donde el capitán general tomará decisiones que marcarán su destino final. Porque ahora que han hallado el mar que buscaban, aún queda el tramo más incierto, el más humano, el más trágico. La epopeya continúa, el Pacífico espera. El estrecho había quedado atrás, el continente también. Frente a las 3 naves supervivientes, Trinidad, Concepción y Victoria, se extendía un mar nunca antes cruzado por europeos. Lo llamaron Pacífico, pero aquella aparente calma sería el manto de una travesía infernal, un océano que, lejos de ser dócil, era un desierto sin agua y sin término. Lo que Magallanes no sabía y ninguno podía imaginar era que la ruta hasta el siguiente punto de tierra firme se extendería durante más de 3 meses. En ese tiempo no avistaron una sola costa, ni una isla, ni una vela, ni una señal humana. Solo el azul uniforme del agua y el cielo, solo el crujido del mástil y el lamento del viento, día tras día, semana tras semana. En los primeros días los hombres se aferraban a la esperanza, pero cuando las provisiones comenzaron a pudrirse y el agua se corrompió en los toneles, la desesperación tomó el timón. La galleta, el pan seco que había sido su sustento, se convirtió en polvo infestado de gusanos. Pigafetta, testigo directo de la tragedia, escribiría años después con crudeza: la galleta que comíamos ya no era más pan, sino un polvo lleno de gusanos que habían devorado toda su sustancia. Además, tenía un olor fétido insoportable, porque estaba impregnada de orina de ratas.
El agua, caliente y rancia, hedía como el pantano. Las barricas, que antes guardaban vino, fermentaban la putrefacción. Cada trago era una lucha contra las náuseas. Pronto no quedó otra opción que recurrir al cuero. Desgarraron los trozos de piel de vaca que recubrían los palos mayores, puestos allí para que las cuerdas no se desgastaran contra la madera, los hervían durante horas para ablandarlos y los comían como quien mastica la suela de una bota. Cuando el cuero se terminó, llegó el aserrín, limaduras de madera, polvo de barril, restos de cubiertas, y después las ratas. Lo que al principio era motivo de asco se convirtió en manjar de lujo. Las ratas que infestaban las bodegas se cazaban, se pelaban y se cocinaban. Se llegaron a pagar hasta medio ducado por una sola. En un mundo sin comida, la repugnancia desaparece. Pero la peor amenaza fue invisible y silenciosa. Una enfermedad comenzó a recorrer los rostros y cuerpos de los marineros. Primero las encías se inflamaban, luego los dientes desaparecían bajo la hinchazón, las piernas se ennegrecían, la sangre salía de las encías con cada mordida. Era el escorbuto. Nuestra más grande desgracia, escribió Pigafetta, llegó cuando nos vimos atacados por una especie de enfermedad que nos inflaba las mandíbulas hasta que nuestros dientes quedaban escondidos. Morían uno tras otro, no por tormentas, no por espadas, por el hambre y el tiempo, por navegar más allá de lo que el cuerpo humano podía soportar. Y aún así las naves avanzaban, porque retroceder no era posible, porque no había tierra a la vista, porque el mar no ofrecía alternativas. El horizonte era un espejo inmóvil, y cada día se convertía en una prueba de voluntad. 3 meses, 3 lunas, 90 noches de hambre, de fiebre, de oración. Muchos no vivieron para ver el final. Y entonces, cuando los huesos ya sobresalían bajo la piel, cuando el aire olía a descomposición y las voces eran apenas susurros, el 6 de marzo de 1521 avistaron tierra. Una línea quebrada en el horizonte, humo en la distancia y luego palmeras. Era la isla de Guam, en el archipiélago de lo que hoy conocemos como las Islas Marianas. En ese instante los hombres se sintieron renacer. Los botes bajaron con torpeza, los pies pisaron la arena como si fuera sagrada. Allí por fin encontraron comida, agua fresca, fruta, raíces, pescado. Aquella isla, que para ellos fue salvación, la bautizaron como Isla de los Ladrones, porque los nativos, curiosos y audaces, se acercaron a las naves y en su intercambio despreocupado comenzaron a llevarse clavos, herramientas y utensilios, sin considerar que aquello podía ser considerado robo por los recién llegados. La diferencia cultural fue inmediata. A ojos europeos eran saqueadores. A ojos indígenas simplemente tomaban cosas de quienes habían llegado sin permiso. Pero en ese momento no importaban los malentendidos. Habían sobrevivido. Después de cruzar un océano sin fin, sin mapa, sin descanso, Magallanes y su tripulación tocaban tierra viva. De los casi 3 meses de navegación, solo los más fuertes, los más afortunados o los más tercos habían llegado con vida. Ahora lo que quedaba de la expedición se adentraría en un nuevo mundo, uno donde las especias estaban cerca, pero también el final de muchos de ellos, porque aunque no lo sabían, la muerte de Magallanes estaba a solo unas semanas de distancia. Después de 3 meses en el vientre del Pacífico, cruzando la inmensidad de un océano sin nombre ni mapa, la flota de Magallanes, ya sin la San Antonio y la Concepción a punto de ser desechada, avistó al fin una costa fértil y habitada. Era el 16 de marzo de 1521, cuando divisaron la isla de Sámar, en un archipiélago que ningún europeo había explorado jamás. Magallanes, con su habitual religiosidad y su sentido del simbolismo, bautizó aquellas tierras como las Islas de San Lázaro. En realidad estaban en lo que hoy son las Filipinas. No fue la artillería la que abrió el contacto con las poblaciones locales, fue la palabra, y esa palabra la facilitó Enrique de Malaca. Enrique no era un marino común,
había sido capturado años atrás en Malaca, una importante ciudad comercial del sudeste asiático, y traído a Europa por el propio Magallanes. Desde entonces había servido como esclavo, ayudante e intérprete. Era inteligente, observador y multilingüe. Había aprendido portugués, hablaba malayo y otras lenguas de la región. Y ahora, al llegar a Filipinas, se descubría que podía comunicarse con los nativos. Fue un hallazgo inesperado y decisivo. Enrique se convirtió en el vínculo entre dos mundos. Gracias a él, Magallanes pudo negociar, establecer alianzas, prometer protección y hablar de un Dios único. La estrategia del capitán general era clara. Si quería alcanzar las islas de las Especias, debía tener aliados en esta encrucijada del mundo. No venía con intención de conquistar, al menos no aún. Venía a convencer, bautizar y unir. En la isla de Cebú conoció a un poderoso jefe local, el Rajá Humabón. La relación fue cordial desde el inicio. Humabón aceptó el bautismo, cambió su nombre por el de Carlos, en honor al joven rey de Castilla, y su esposa fue bautizada como Juana, como la madre del monarca. Se hizo una gran ceremonia con cruces, salmos, incienso y pólvora, y Magallanes sintió que su visión se cumplía. Los pueblos de Oriente podían aceptar la fe, el rey y la alianza. Aunque Magallanes había logrado establecer alianzas diplomáticas con los caciques de algunas islas, como la conseguida con el Rajá Humabón en Cebú, no todo el archipiélago estaba dispuesto a aceptar la nueva fe ni la soberanía extranjera. De entre todos los jefes locales, uno en particular resistió con firmeza y convicción: Lapu-Lapu, señor de la isla de Mactán. Lapu-Lapu se negó rotundamente a convertirse al cristianismo y a rendir pleitesía al rey de Castilla. Su negativa no fue simplemente religiosa, sino política y cultural. Sabía que aceptar el bautismo significaba renunciar a su autonomía y convertirse en vasallo de un poder lejano e incomprensible. De esta manera rechazó los emisarios que Magallanes le envió y rechazó la cruz. Para Magallanes esto no era una simple disensión, era un desafío que ponía en peligro el equilibrio logrado con Humabón. Si Lapu-Lapu se negaba a obedecer, otros caciques podían hacer lo mismo. Su prestigio como enviado del rey y como evangelizador estaba en juego. La fe, la política y su propio orgullo se entrelazaron peligrosamente. A pesar de que varios oficiales le advirtieron de que la expedición no estaba en condiciones de abrir un nuevo frente, entre ellos el propio Elcano, Magallanes insistió en intervenir militarmente. Quería dar un escarmiento, un ejemplo, y tal vez en el fondo también buscaba la gloria personal que aún no había alcanzado plenamente. El 27 de abril de 1521, poco antes del amanecer, 50 hombres desembarcaron en la isla de Mactán. La marea estaba baja, lo que obligó a los soldados a caminar casi 1 kilómetro por aguas poco profundas hasta alcanzar la playa. Esto los dejó exhaustos, lentos y vulnerables. Los barcos no pudieron acercarse, por lo que los cañones, su principal ventaja, quedaron inutilizados. En la orilla los esperaban más de 1000 guerreros, armados con lanzas, cuchillos, piedras y fuego. Conocían su terreno, sabían cómo golpear, y tenían algo que los españoles habían perdido: fuerza. La batalla fue brutal. Los arcabuces dispararon solo un par de veces antes de quedar inútiles. El avance era lento, la formación imposible. Los nativos, ágiles y organizados, lanzaban oleadas de ataques y se retiraban, desgastando a los hombres de Magallanes. Él, como siempre, estaba al frente, dirigía a sus hombres entre el barro y las olas, espada en mano, dando órdenes. Pero su cuerpo estaba agotado por los años, las heridas pasadas y la fatiga de meses sin tierra firme. En medio del combate, una lanza lo alcanzó en la pierna y lo hizo caer al agua. En ese instante, como si fuera una señal, todos los guerreros de Lapu-Lapu
corrieron hacia él. Lo rodearon y lo atacaron sin piedad. Las lanzas llovían sobre su cuerpo. Magallanes murió allí, en la orilla de una isla que ni siquiera era su destino final, a solo unos días de las Molucas, las islas de las especias que tanto había soñado. La batalla fue un desastre. Sus hombres huyeron o fueron capturados, y con él se desmoronó no solo la cadena de mando, sino también el corazón simbólico de la expedición. Hoy, ese lugar, la playa de Mactán, es uno de los sitios más cargados de la historia del archipiélago filipino. Allí, dos estatuas miran en direcciones opuestas. Una recuerda a Magallanes, el explorador visionario. La otra a Lapu-Lapu, el jefe que resistió. El monumento a Magallanes, erigido por orden de Isabel II en 1866, honra al primer europeo que pisó Filipinas, que cruzó el Pacífico, que trazó un mundo redondo. La columna conmemorativa se alza aún hoy en Mactán, como recordatorio de una empresa grandiosa y trágica. Frente a ella, en 2004, el gobierno filipino erigió una estatua en honor a Lapu-Lapu, reconocida oficialmente como símbolo de independencia y resistencia nacional. Su figura, con lanza en mano y mirada desafiante, representa el espíritu del pueblo filipino frente a cualquier dominación. Ambos monumentos, tan cercanos y tan opuestos, cuentan dos versiones del mismo hecho. Una gesta de descubrimiento y una defensa de soberanía. Dos héroes enfrentados por una visión distinta del mundo. Y en medio, enterrado en la arena y en la niebla del tiempo, quedó el cuerpo de Magallanes. Nunca fue recuperado, nunca se le dio sepultura. Murió como vivió, avanzando hacia lo desconocido, cruzando límites, guiado más por su voluntad que por el consejo de sus hombres. Para mayor infortunio, otra tragedia estaba a punto de acaecer a la tripulación ya maltrecha. Enrique, el intérprete, era ahora el más indispensable de todos. Sin él no había palabra, ni trato, ni diplomacia. Y sin embargo, tras la muerte de Magallanes, todo cambió para él. En el testamento del capitán general, Enrique debía ser liberado como hombre libre tras su muerte. Era su voluntad escrita, pero los oficiales castellanos se negaron a cumplirla. No podían permitirse perder a quien era su única voz en tierra extranjera. Lo retuvieron. Le ordenaron seguir traduciendo, seguir sirviendo. Pero Enrique ya no era un esclavo. Era, según la voluntad de Magallanes, un hombre libre. Aquella decisión creó un profundo resentimiento en Enrique. Lo que ocurrió después ha sido objeto de debate, pero algunos historiadores y no pocos testigos han señalado que su silencio o su cooperación pasiva pudo haber sido determinante en los eventos posteriores, porque la alianza con el Rajá Humabón se rompió de forma brutal. Tras la muerte de Magallanes, la expedición quedó en manos de Duarte Barbosa y Juan Serrano, los oficiales de mayor rango. Para consolidar la paz con Cebú, aceptaron una invitación a un banquete ceremonial, organizada por Humabón. Todo parecía festivo, música, comida, palabras amables, pero era una trampa. En un momento dado, los hombres de Humabón cayeron sobre los castellanos con cuchillos y lanzas. Duarte Barbosa fue asesinado, Juan Serrano fue capturado, 30 hombres murieron en ese ataque. Algunos sobrevivientes regresaron corriendo a los barcos, otros dudaron en si negociar por los cautivos. Enrique estaba presente. No sabemos qué hizo exactamente, pero no volvió con los supervivientes. Enrique no volvería a ser visto. Fue liberado por los hombres de Cebú, ayudó a coordinar el ataque en venganza por su esclavitud prolongada, se integró en alguna comunidad local como hombre libre, el primer asiático en completar la vuelta al mundo sin saberlo. No hay respuesta definitiva, pero su historia sigue viva en el misterio. La expedición, ahora rota, maltrecha y diezmada, huyó hacia la isla de Bohol. Allí hicieron balance. Quedaban apenas 108 hombres y 3 barcos. Era imposible continuar así.
decidieron quemar la Concepción, la más deteriorada, para evitar que cayera en manos enemigas, y se repartieron entre la Trinidad y la Victoria. El mando pasó a Juan López de Carvalho, hasta entonces piloto mayor. Era un hombre con experiencia técnica, pero sin carisma, y su liderazgo sería breve y cuestionado. Juan Sebastián Elcano, el vasco que tiempo atrás había sido relegado, permanecía en silencio. Había advertido a Magallanes de los riesgos de intervenir militarmente en Mactán. Sabía que no estaban preparados para una campaña bélica, pero sus advertencias no fueron escuchadas, y por eso fue castigado, apartado. Ahora, desde las sombras, esperaba su momento, porque las Islas de las Especias estaban ya cerca, y aún quedaba historia por escribir. La flota, reducida y desconfiada, siguió navegando. Su siguiente escala fue la isla de Poluán, también conocida como Palawan. Aunque sus habitantes eran musulmanes, los recibieron con hospitalidad. Fue una parada providencial. Allí pudieron reponer víveres, reparar parte de sus embarcaciones y descansar. La isla, montañosa y verde, ofrecía alimentos frescos, agua y un breve respiro. Desde allí zarparon rumbo a Borneo, donde el contacto fue más tenso. Las autoridades locales eran más estructuradas, organizadas y las diferencias culturales se sentían con más fuerza. Aún así, lograron comerciar y abastecerse. Desde Borneo partieron hacia Cuipit, otra parada menor en el complejo mosaico del archipiélago, y desde allí, con rumbo ya firme, pusieron la proa hacia su destino original, las Islas Molucas, las Islas de las Especias. Durante ese tramo final se hizo evidente que Juan López de Carvalho no era el hombre para liderar el resto del viaje. Su gestión caótica, sus decisiones arbitrarias y su falta de empatía lo fueron aislando. En septiembre de 1521, los oficiales supervivientes decidieron destituirlo. Fue un acto de mutua necesidad. Ya no quedaba margen para errores. Lo reemplazaron por Gonzalo Gómez de Espinosa, quien asumió el mando de la Trinidad, y en un giro largamente esperado, nombraron al vasco Juan Sebastián Elcano como capitán de la nao Victoria. Había pasado de rebelde a capitán, del fondo a la cima, y aún no había dicho su última palabra. Ahora, con un liderazgo nuevo, con las naves reparadas y el corazón puesto en el objetivo, la expedición avanzó. Finalmente, el 7 de noviembre de 1521, avistaron las Molucas. Después de más de 2 años, tras haber recorrido un tercio del planeta, estaban allí, frente a Tidore, conocida por los españoles como Tidoro, una de las islas que durante siglos alimentó la fantasía de las cortes europeas por sus montañas cubiertas de clavo, nuez moscada y canela. Al día siguiente atracaron en su puerto y pidieron audiencia al rey, a quien llamaron Almanzor. Los recibió con cortesía y con interés. Sabía quiénes eran, sabían que venían desde muy lejos, y sabía sobre todo que aquellos hombres, flacos, enfermos y con ropa raída, representaban un reino poderoso que aspiraba a controlar las mismas rutas que los portugueses. Pero a pesar de su aspecto, la expedición había logrado lo impensable: alcanzar las Islas de las Especias por el oeste. Lo que Colón no había conseguido, lo que Magallanes no pudo completar, ahora estaban allí. Y con los ojos aún irritados por la sal y los cuerpos marcados por la enfermedad, comenzaron a cargar sus bodegas de clavo. Habían cumplido la misión. Ahora solo quedaba volver. Pero el regreso sería aún más duro que la ida, porque aunque el mapa empezaba a cerrarse, el mundo no da la vuelta sin exigir un precio. En las Molucas, por fin, habían encontrado lo que buscaban. En las bodegas de la Victoria y de la Trinidad se apilaban sacos de clavo, más valiosos que el oro, que al contacto perfumaban incluso la madera del casco. En Tidore, el trato con el rey Almanzor había sido favorable, y durante semanas los hombres de la expedición trabajaron en cargar provisiones, reparar las naves y preparar el regreso.
porque ahora, por primera vez desde Sanlúcar, el regreso era posible. Pero no sería fácil. Ambas naves, la Victoria y la Trinidad, estaban deterioradas, agotadas, igual que los hombres que las tripulaban. La Victoria, aunque vieja y castigada, se mantenía firme. La Trinidad, sin embargo, comenzó a dar señales alarmantes de una vía de agua. Se descubrió que filtraba por la Sentina y que si no se aliviaba la carga y se hacían reparaciones inmediatas, no podría cruzar ningún océano. Se convocó un consejo. El dilema era terrible. Esperar todos juntos hasta que la Trinidad estuviera reparada, arriesgando que llegaran los portugueses a las Islas de las Especias y los tomaran prisioneros, o bien dividir la expedición y permitir que al menos una de las naves, la Victoria, zarpase cuanto antes rumbo a casa con la preciosa carga. La decisión, dura pero lógica, fue separar caminos. La Victoria, al mando del Cano, partiría de inmediato, surcando el Índico hacia el Cabo de Buena Esperanza, siguiendo una ruta oceánica por mar abierto. No bordearían la costa africana, como sugerían algunos oficiales. El Cano impuso su criterio, sabiendo que allí dominaban los portugueses. Su apuesta era audaz, navegar por el Índico Sur, donde las tormentas eran mortales, pero la libertad mayor. Además, no habría islas, ni costas amigas, ni posibilidad alguna de hacer puerto o desembarcar en caso de necesidad. Solo el océano, inmenso y despiadado, separaba a la Victoria de su regreso. Mientras tanto, la Trinidad, comandada por Gonzalo Gómez de Espinosa, quedaría atrás para intentar algo aún más arriesgado: regresar cruzando el Pacífico hacia América, en dirección a Panamá. Nadie lo había logrado antes. La ruta que más tarde sería conocida como el Tornaviaje de Urdaneta, en 1565, aún no era una certeza. Pero Espinosa confiaba en los vientos del norte, en las corrientes estacionales y en el cálculo que con suerte les llevaría al Nuevo Mundo. Zarparon separados. Mientras la Victoria desaparecía rumbo a occidente, la Trinidad levantaba anclas con menos hombres, menos víveres y una nave medio herida. Pronto descubrieron que el Pacífico era mucho más vasto y despiadado de lo que imaginaban. Intentaron seguir un rumbo noreste, esperando encontrar los vientos alisios inversos, pero en lugar de eso toparon con tormentas salvajes, días de completa calma y luego otra vez vendavales. Los hombres enfermaban, los mástiles crujían, la comida se descomponía. A bordo el hambre regresaba, el desaliento también. Finalmente, agotados, fueron obligados a dar media vuelta. La nave, hecha jirones, regresó maltrecha a las Molucas, en busca de refugio. Pero ya no estaban solos. Los portugueses habían llegado, y no venían como aliados. Los 17 hombres que quedaban a bordo fueron hechos prisioneros. Encadenados, humillados, fueron trasladados a otros puertos controlados por la corona portuguesa, interrogados como traidores, acusados de romper el Tratado de Tordesillas y de invadir territorios lusos. Fueron encarcelados durante años. Muchos morirían en prisión. Solo 4 de ellos lograrían regresar a España, y lo harían en naves portuguesas, tras largas negociaciones. Algunos 4 años después, otros incluso 5 años más tarde. El intento de cruzar el Pacífico desde Asia hacia América había fracasado. Pero la historia aún no se cerraba, porque la Victoria, al mando del Cano, seguía navegando. A cada milla náutica, la circunferencia de la Tierra se iba completando. Mientras la Trinidad, maltrecha y condenada, se alejaba hacia un Pacífico que no perdonaría, la Victoria, más ligera, mejor aprovisionada y al mando de Juan Sebastián Elcano, zarpaba rumbo al oeste, dispuesta a enfrentarse con la última parte del mundo, el Océano Índico. Antes de lanzarse a la mar abierta, sin embargo, la expedición tuvo un último sobresalto. En algún punto del archipiélago filipino, la Victoria tuvo un encuentro hostil con Rajá Matanda, también conocido como Rajá H., un príncipe musulmán de Manila, figura que décadas más tarde aparecería de nuevo durante la conquista española del archipiélago a manos de Miguel López de Legazpi. H, al parecer, atacó a Elcano y su tripulación.
no solo por defender su territorio, sino porque, según algunos relatos, esperaba capturar la nave castellana para usarla como moneda de poder en sus disputas internas contra el cacique de Tondo, su primo, que estaba usurpando las tierras de su madre en Manila. Elcano, sin embargo, no se rindió. En aquellas aguas hostiles, con la victoria maltrecha, las velas remendadas y su tripulación diezmada por el hambre y la enfermedad, se enfrentó al desafío del Rajá Matanda. La tensión estalló en combate. Las aguas de la bahía se convirtieron en un campo de guerra cuando las embarcaciones locales rodearon la nao. Desde la victoria, Elcano ordenó abrir fuego. Los cañones vomitaron hierro y fuego contra las canoas enemigas. El estruendo de la artillería rompió la calma del trópico y sembró el pánico en las filas del Rajá. La batalla fue breve pero feroz, un choque desigual entre un puñado de europeos exhaustos y un poder local que no esperaba tal resistencia. Contra todo pronóstico, Elcano resistió el ataque y logró capturar al propio H. Aquel golpe cambió el rumbo de la confrontación. El Rajá fue hecho prisionero y tras duras negociaciones liberado a cambio de un rescate. Como parte del acuerdo, H dejó a bordo a uno de sus hombres de confianza, Pacekulan, un musulmán que hablaba algo de castellano y que pasaría a formar parte del pequeño grupo que intentaba lo imposible, regresar a casa. Aquel castellano balbuceado por Pacekulan no era fruto del azar. Su conocimiento del idioma se remontaba a siglos atrás, a la caída del Reino de Granada, cuando miles de musulmanes hispanohablantes fueron expulsados de la península y terminaron dispersos por el norte de África, Arabia e incluso las lejanas costas del sudeste asiático. Era un eco lejano de la Reconquista que ahora reaparecía, inesperado, en mitad del Pacífico. Así, con Pacekulan a bordo como intérprete improvisado y testigo de una historia tejida entre imperios, la Victoria volvió al mar. Más que un barco, era ya un espectro de madera y viento, una nave solitaria enfrentada al mundo, avanzando hacia lo desconocido, cargando con el peso de la gloria y de la supervivencia. Desde allí, la Victoria puso rumbo firme hacia el suroeste. Navegaron pasando Java, una isla densa y fértil. Después cruzaron frente a Malaca, sin detenerse demasiado, pues los portugueses dominaban ese estratégico enclave. Evitaban las rutas cercanas a costa. Elcano prefería la alta mar, y así lo había impuesto a sus oficiales, sabiendo que el contacto con las colonias portuguesas podía significar el final. Y entonces entraron en el Índico Sur. El viaje fue largo y brutal. El mar era salvaje y los vientos indescifrables. La escasez de comida volvió a ser norma. El escorbuto, el viejo enemigo silencioso, atacaba las encías, los huesos y la voluntad. Durante esos días eternos, Antonio Pigafetta, el cronista veneciano, escribía, registraba historias que recogía al paso de mercaderes, de viajeros, de esclavos. Una de ellas, la más fantástica, hablaba de China. Le dijeron que en el Imperio del Este el emperador nunca era visto por nadie, y si salía de su palacio se hacía acompañar por 6 mujeres idénticamente vestidas a él, para confundir a los asesinos. Que el palacio imperial estaba rodeado por 7 murallas, cada una custodiada por hombres con látigos y perros, que se obtenía almizcle aplicando sanguijuelas a gatos especiales. Eran relatos tan extravagantes que parecían salidos de las novelas de caballerías que tanto se leían en Castilla. Y sin embargo, en esa desolación sin costas ni certeza, el mundo empezaba a completarse en la mente de los marineros. Lo fantástico, lo desconocido, lo humano, todo coexistía en las bodegas de la Victoria. Y luego, tras semanas sin tierra, sin velas a la vista, apareció el Cabo de Buena Esperanza. Elcano y los suyos doblaron el cabo más temido del planeta, el mismo donde muchas naves habían desaparecido en remolinos, entre nubes negras y olas de 20 metros. Pigafetta lo llamó el cabo más peligroso del mundo. El hambre, la enfermedad y el agotamiento mataban a los hombres en cubierta. Los cadáveres eran arrojados al mar. Pigafetta anotó un detalle que aún hoy en día conmueve. Observamos entonces una cosa curiosa, que los cristianos permanecían con sus caras giradas hacia el cielo y los indios con la cara girada hacia el océano.
Desde el Cabo de Buena Esperanza, la nao Victoria, ese cascarón de madera vencida pero alma de hierro, avanzaba con lo que le quedaba de dignidad y resistencia. El Cano, que no dormía más que a golpes de timón, guiaba a los pocos supervivientes con una única misión: llegar a casa. Pero el mar era inmenso y la fatiga infinita. Los hombres, vencidos por el escorbuto y la sed, no podían continuar sin provisiones. La nave se deshacía por dentro y los cuerpos por fuera. Era necesario detenerse o morir. Así que pusieron rumbo a Cabo Verde, sabiendo que era territorio portugués y que la visita debía hacerse con máximo sigilo. El objetivo era simple: conseguir agua, arroz, algo de pan seco, lo justo para sobrevivir. Fondearon el 9 de julio de 1522. Para ellos era miércoles, pero los isleños decían que era jueves. Habían ganado un día sin saberlo, circunnavegando el planeta. La prueba, la evidencia estaba allí, y ellos ni siquiera la comprendieron aún. Pero la necesidad traicionó la prudencia. Uno de los marineros, nadie sabe si por descuido, hambre o soberbia, pagó unas compras con clavo. Bastó ese gesto para que los portugueses entendieran la verdad. Esa vieja nao había venido de las Molucas, violando el Tratado de Tordesillas. Los lusos pasaron de la sospecha al movimiento militar. Pronto arrestaron a parte de la tripulación. El Cano, desde la Victoria, entendió de inmediato el peligro. No había tiempo para esperar. Sabía que si los abordaban, todo estaría perdido. Dio orden de levantar anclas y zarpar de inmediato, dejando atrás con el corazón partido a sus compañeros capturados. Fue una de las decisiones más duras de toda la travesía: huir para salvar el viaje, pero a costa de abandonar a los suyos. Años más tarde, Carlos I intercedería personalmente para lograr el rescate de esos hombres, presos en Cabo Verde por el simple delito de haber sido prisioneros. Y gracias a esa gestión, varios de ellos regresarían finalmente a España. Pero en aquel momento todo estaba colgando de un hilo. La Victoria, herida pero libre, se adentró en el Atlántico Norte, iniciando su último y más simbólico rodeo, la Volta do Mar. En lugar de ir hacia el norte directamente, tomaron rumbo suroeste, como si huyeran, para luego virar hacia las Azores, y desde allí, como fantasmas, volver hacia la península. La nave hacía agua sin parar. Solo quedaban 18 hombres. Las bombas de agua funcionaban día y noche. Y entonces, por fin, el 6 de septiembre de 1522, Sanlúcar de Barrameda apareció en el horizonte. El mundo redondo se cerraba. No hubo vítores ni salvas de bienvenida, solo el murmullo del río, los rostros pálidos asomando desde las casas y la certeza de lo imposible logrado. Pigafetta escribió: gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522 entramos en la bahía de Sanlúcar. Desde que habíamos partido, recorrimos más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero. Ese mismo día, el Cano fletó un pequeño barco para remolcar la Victoria por el Guadalquivir hasta Sevilla. El navío apenas flotaba. No era ya un barco, sino una reliquia. 2 días después, el 8 de septiembre, la nave atracó en el puerto de Sevilla. En el muelle esperaban los oficiales de la Casa de la Contratación, autoridades locales y una multitud en silencio. Aquel día los hombres no desembarcaron. Al amanecer del día siguiente salieron de la Victoria descalzos, en camisa, portando cirios encendidos. Avanzaron en procesión por las calles hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la capilla de la Virgen de la Antigua, cumpliendo la promesa hecha en alta mar cuando todo parecía perdido. Allí ofrecieron su viaje, sus vidas y sus lágrimas. Lo habían conseguido. La nave Victoria fue descargada y su bodega reveló un milagro. Su carga de clavo bastó para cubrir los gastos de toda la expedición, incluida la pérdida de las 5 naves iniciales. Las cifras cuadraban, pero las almas no. De 245 hombres que zarparon de Sevilla, solo 18 regresaron. El resto quedó en la mar, en el hambre, en la selva, en los presidios portugueses o en los silencios de la historia.
El rey Carlos I, impresionado, otorgó a Elcano hidalguía y un escudo de armas con un globo terráqueo y la inscripción en latín Primus circumdedisti me, fuiste el primero en rodearme. La historia lo había inscrito con fuego. Años después, Francisco López de Gómara escribiría: la nave Argos de Jasón navegó muy poquito en comparación con la Victoria, que debiera guardarse en las atarazanas de Sevilla por memoria. Y así fue. Los fragmentos de la Victoria se conservaron durante generaciones como símbolo de una gesta que cambió la forma de concebir el planeta. Juan Sebastián Elcano no buscaba gloria, pero dio la vuelta al mundo. La Tierra completa ya no era una intuición de sabios antiguos, era una incertidumbre trazada con sangre y viento por marineros españoles, portugueses, italianos, flamencos, griegos, franceses y africanos. Ninguno de ellos volvió siendo el mismo. La primera vuelta al mundo no fue una hazaña de mapas, ni una línea trazada sobre un globo. Fue una gesta humana. Fue costilla rota, encía sangrante, piel quemada por el salitre. Fue traición, lealtad, hambre, motines, descubrimientos y muerte. Fue también una prueba de fe en la ciencia, en la tierra, en los compañeros y en Dios. Elcano no buscaba gloria, pero la encontró. Y con él la humanidad dio un paso irreversible. Por primera vez entendimos que habitábamos una esfera común, que los océanos no eran muros, sino puentes, que los confines eran solo comienzos. La nave Victoria no fue una nave, fue una brújula moral, una señal de que el coraje, incluso frente al abismo, puede escribir páginas que ni los imperios se atreven a borrar. Y en tiempos donde el mundo parecía inmenso, inabarcable y hostil, 18 hombres regresaron para demostrar que todo estaba al fin conectado, que la Tierra, como la historia, gira, y que al final somos todos viajeros de la misma travesía. La vuelta al mundo había sido completada, pero en realidad aquello era solo el comienzo de otra ambición. El joven Carlos I, al recibir los testimonios de los supervivientes y examinar el cargamento de las especias que traía la Victoria, comprendió que, si se dominaba esa ruta por el oeste, el monopolio portugués sobre las Molucas podría ser desafiado. Pero lo que en la Victoria había sido una gesta milagrosa, en la política imperial debía transformarse en una ruta reproducible, segura y estable. Así se organizó una segunda gran empresa. En 1525, 3 años después del regreso de Elcano, partió desde La Coruña una nueva armada, esta vez al mando del noble García Jofre de Loaysa, y con la participación de científicos, cosmógrafos y hombres experimentados, entre ellos el propio Juan Sebastián Elcano. Era la expedición de Loaysa, formada por 7 barcos y más de 450 hombres. El objetivo era claro: repetir la hazaña, establecer presencia española en las Islas de las Especias y consolidar la nueva ruta abierta por Magallanes y Elcano. Esta vez, sin embargo, la gloria se topó con el muro crudo de la realidad. Desde los primeros días, el mal tiempo deshizo la flota. En las costas de la Patagonia, uno de los capitanes, Francisco de Oces, fue arrastrado con su nave hacia el sur por una tempestad. Al recuperar el control, informó haber visto un vasto mar abierto al sur del continente americano, más allá de la Tierra de Fuego. Había descubierto, sin saberlo, lo que siglos después sería llamado el pasaje de Drake. Pero en honor a su visión precursora, hoy preferimos llamarlo el Mar de Oces. Fue una evidencia brutal. No existía solo un estrecho como el de Magallanes. Había otro paso, más allá, aún más hostil, más salvaje, más vasto. El mundo seguía revelando su anatomía como una criatura viva y llena de secretos. La expedición se internó en el estrecho de Magallanes. Las condiciones eran infernales. El frío, las corrientes, los vientos impredecibles. Loaysa enfermó gravemente y murió poco después de entrar en el Pacífico. Entonces el mando recayó sobre Elcano. Aquel hombre que había dado la vuelta al mundo se encontraba de nuevo en las aguas que lo habían consagrado. Pero no lo resistió. A los pocos días también cayó enfermo. Se cree que de escorbuto o una infección intestinal.
y murió en la inmensidad del océano que tanto había dominado. El mar se cobró al primero que lo había desafiado con éxito. Tras la muerte de Juan Sebastián Elcano en mitad del Pacífico, víctima del hambre y el agotamiento, la expedición de García Jofre de Loaísa quedó a la deriva, sin liderazgo claro. El mando recayó entonces en un joven marino guipuzcoano, Andrés de Urdaneta, discreto pero tenaz, que con apenas 17 años ya daba muestras de una inteligencia naval poco común. La empresa, sin embargo, ya estaba rota. Las naves se fueron desperdigando en mitad del océano, unas hundidas por las tormentas, otras vencidas por el escorbuto y muchas más atrapadas en la incertidumbre. Solo una parte de los hombres consiguió llegar a las Molucas, pero allí fueron capturados por los portugueses, quienes defendían con uñas y dientes su dominio sobre el archipiélago y sus lucrativos mercados de especias. Urdaneta fue uno de los que cayeron presos y vivió largos años de cautiverio en manos lusas, antes de ser finalmente liberado y regresar a Nueva España. Sería él, décadas después, convertido en fraile agustino, quien descubriera por fin el anhelado tornaviaje, la ruta que permitiría regresar desde Asia hasta América, a través del Pacífico Norte, utilizando las corrientes de Kuroshio, la clave para cruzar el océano desde Asia hasta América, abriendo una ruta estable para el futuro imperio, la travesía entre Filipinas y Acapulco. Pero en 1525 ese sueño aún era inalcanzable. Ni siquiera Hernán Cortés, desde su nuevo poder virreinal en la Nueva España, pudo doblegar esa realidad. Desde los astilleros de Tehuantepec y Acapulco organizó expediciones que buscaban repetir la hazaña, alcanzar Asia y volver, pero los vientos no eran favorables y la técnica insuficiente. Sus naves, una tras otra, quedaron atrapadas en un océano implacable, sin lograr jamás regresar desde el oeste. La realidad se impuso, la travesía de ida era ardua, la vuelta directamente imposible. Las Molucas estaban demasiado lejos, la tecnología náutica aún no era suficiente, y las tensiones con Portugal, que dominaba ya enclaves clave en el Índico y el sudeste asiático, hacían insostenible cualquier tentativa prolongada. Carlos I, obligado por las circunstancias, accedió finalmente a negociar con el rey de Portugal. La solución llegó en 1529 con el Tratado de Zaragoza, por el cual España renunciaba de forma definitiva a sus derechos sobre las Molucas, a cambio de una fuerte compensación económica y la garantía de mantener la paz entre las dos coronas. La razón de Estado se impuso al sueño imperial. Y es que el emperador tenía demasiados frentes abiertos. En Europa, los ejércitos de Francisco I de Francia lo acechaban desde el oeste. El Imperio otomano, en su expansión hacia Europa, amenazaba Viena. En Alemania, la reforma luterana abría grietas espirituales y políticas en su imperio. España no podía permitirse un enfrentamiento más con Portugal, y menos aún con un aliado potencial en la península ibérica. Además, la familia pesaba. El rey de Portugal estaba casado con Catalina de Austria, hermana de Carlos I, y Carlos, a su vez, estaba casado con Isabel de Portugal. Una guerra entre las coronas ibéricas sería una guerra entre cuñados, entre primos, entre esposos. Así se cerraba un capítulo. El Tratado de Zaragoza fue un pacto entre la realidad y la ambición. Durante años no se volvió a intentar la travesía. Las Molucas quedaron en manos portuguesas. La ruta de Magallanes no se repitió. No porque no pudiera hacerse, sino porque el mundo no estaba preparado. Pero en el silencio de la renuncia algo se estaba gestando, porque si no se podía llegar a las especias, tal vez se podía crear una nueva España en Asia. Y así fue como lentamente la mirada de Castilla y de los océanos se desvió hacia otro archipiélago, Filipinas. Allí, en aquellas islas que Magallanes había pisado antes de morir, España fundaría su nuevo bastión oriental, y sería Urdaneta, el hombre que sobrevivió a la expedición maldita de Loaísa, quien trazaría por fin la ruta de ida y vuelta, el tornaviaje, en 1565.
Y así se cierra la primera gran aventura global, una expedición imposible nacida del genio, del dolor y de la testarudez de un puñado de hombres. Magallanes no la terminó. Elcano la cerró con fuego y sal, y Carlos I, desde sus despachos imperiales, tuvo que ceder en lo inmediato para ganar en lo eterno. Porque a veces las mayores gestas no son las que se repiten, sino las que nunca se olvidan. En el próximo episodio dejaremos momentáneamente los mares del sur para volver los ojos a tierra firme. Viajaremos a los altiplanos de Mesoamérica, donde un hidalgo extremeño llamado Hernán Cortés se prepara para emprender una de las campañas más audaces y controvertidas de toda la historia universal. Una historia de diplomacia y guerra, de alianzas indígenas, profecías, sangre y ambición. La conquista de México está por comenzar. Gracias por acompañarme, los espero en el próximo episodio.